Mi nombre es Valeria Mendoza. Tengo 43 años. Durante gran parte de mi vida, serví como mayor en el Ejército Nacional de Venezuela. He sobrevivido a operaciones en la frontera. He perdido compañeros que eran como mi familia y he guardado secretos que me llevaré a la tumba. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para ese momento. Mi propio hermano, Leonardo, se puso de pie en la sala del tribunal. Me señaló con el dedo y gritó: «Es solo una farsante militar». Sus palabras resonaron en mi cabeza como un disparo. Recuerdo el silencio repentino en la sala, el jadeo colectivo, la confusión, el desprecio. Sentí cada mirada atravesándome, despojándome de décadas de servicio, sacrificio y honor en un instante. Pero no me inmuté. No lloré. Simplemente saqué de mi maletín una carpeta marrón que había guardado durante casi 2 años. Mis dedos apenas temblaron. Me levanté, caminé hacia adelante y la coloqué en silencio sobre el escritorio del juez. Él abrió la primera página, y entonces todo se detuvo. Los ojos del juez se oscurecieron. Su voz bajó a un susurro, pero escuché cada palabra como si resonara por un megáfono. «Que nadie se mueva. Cierren las puertas ahora». Uniformes de la Guardia Nacional, botas firmes, entraron marchando al tribunal. El abogado de mi hermano, el mismo que me había mirado con arrogancia minutos antes, dejó caer todos los papeles que sostenía. Su rostro perdió color. Leonardo retrocedió tambaleándose. Mi madre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mi familia palideció, acosada, acorralada, expuesta. En ese momento, no era la deshonra que pensaban que era. No era la oveja negra. Era la mujer que había regresado a casa, no para suplicar, no para demostrar algo, sino para poner fin a las mentiras que habían tejido a mis espaldas durante años. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que esto era solo el comienzo. No siempre imaginé que la vida me traería aquí. Antes de las demandas, antes de la traición, antes del tribunal, solo estaba yo, el Mar Caribe y la vieja casa familiar. Mi padre dejó una casa en la costa de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. No era gran cosa, pero era hogar. Todavía puedo escuchar el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, el olor a sal en el aire, y la voz de mi padre, mucho antes de que me enviaran a mi primera misión en la frontera con Colombia. «Algunas cosas, Valeria, tienes que protegerlas sin importar el costo». Le creí, viví por esas palabras. Pasé 20 años en operaciones, viendo el mundo desmoronarse y recomponiéndome con pedazos de valentía prestada. Cuando regresé a casa, no esperaba fanfarrias, no necesitaba gratitud, solo quería una cosa: pertenecer de nuevo. Pero el hogar no era el mismo. Mi padre se había ido. El hombre que una vez mantuvo unida a nuestra familia dejó un testamento, uno simple, dividiendo su modesta herencia entre sus 3 hijos. A mí me dejó la casa que amaba. Leonardo, mi hermano mayor, tomó el control del negocio familiar, una cadena de posadas turísticas en la costa oriental. Simón, mi hermano menor, siempre callado, siempre observador, se mantuvo al margen. Por unas breves semanas pensé que sería suficiente. Pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo. Entonces llegó el sobre. Un paquete grueso de documentos legales, y con él, la traición que nunca vi venir. Me senté en la cocina, con las manos sobre la mesa de madera desgastada, mientras leía cada línea de la demanda. Leonardo y mi madre, mi propia sangre, me acusaban de fraude. Alegaban que nunca había servido realmente en el ejército, que había falsificado mis registros militares para ganar el favor en el testamento de mi padre. Peor aún, afirmaban que había estafado al gobierno, robando beneficios destinados a verdaderos veteranos. La audacia de la acusación me revolvió el estómago. 20 años, con cicatrices aún marcadas en mi cuerpo. Noches sin dormir, despertando en sudor frío. Pero nada de eso importaba. No para ellos. El citatorio judicial fue claro. Tenía 30 días para presentarme. Recuerdo mirar a Simón al otro lado de la mesa.
Sus ojos evitaron los míos, como siempre. Siempre fue el callado, el pacificador. Pero algo brilló en su mirada. Vacilación, tristeza o culpa. No podía distinguirlo. No dijo nada, y me di cuenta de que estaría sola. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación y entumecimiento. Reuní cada prueba, cada documento oficial, cada medalla, cada fotografía. Pero más que nada, me preparé para lo que sabía que dolería más. La certeza de que mi familia había elegido la codicia por encima de la sangre. Había luchado por mi país. Ahora tendría que luchar por mi nombre. El tribunal era más frío de lo que esperaba, no físicamente, sino emocionalmente. El aire se sentía tenue, las luces demasiado brillantes, los rostros demasiados. Me senté con la espalda recta, vestida con un traje azul oscuro, sin uniforme, sin medallas, solo Valeria Mendoza, la mujer que querían destruir. Leonardo estaba a mi derecha. Mi madre se aferraba a su brazo, su expresión dura como el granito. Simón, como siempre, estaba al borde, con los ojos bajos, apenas respirando. El momento llegó más rápido de lo que pensé. Leonardo se levantó, y con un veneno que no reconocí en su voz, dijo las palabras que se grabarían para siempre en mi memoria. Es solo una farsante militar. Escuché jadeos, vi cabezas girar, pero mantuve mi rostro inmóvil. Mis manos no temblaron. Sabía que este era el punto sin retorno. El juez pidió pruebas. El abogado de Leonardo presentó documentos manipulados, cronologías retorcidas, narrativas falsas. Cada palabra, cada mirada, cada acusación estaba diseñada para desnudarme, no solo legalmente, sino personalmente, para borrar quién era yo. Cuando llegó mi turno, no hablé, no de inmediato. En cambio, alcancé la carpeta, la que Simón me había entregado silenciosamente días antes, la que contenía cada verdad que pensaron que nunca encontraría. Caminé hacia adelante, la coloqué en el escritorio del juez y esperé. Lo que pasó después lo cambiaría todo. Pero en ese momento volví a ser solo una soldado, calma, firme, inquebrantable. Nunca fui la hija que querían. Desde que tengo memoria, fui diferente. No rebelde, no ruidosa, solo diferente. Mientras Leonardo se moldeaba para heredar el negocio familiar y Simón, el menor, era mimado hasta el silencio, yo flotaba en algún lugar intermedio, inquieta e invisible. Mis padres construyeron sus vidas alrededor de Posadas Mendoza, una cadena de posadas turísticas que definía no solo nuestra riqueza, sino nuestra identidad. Cada conversación en la cena, cada feriado, cada decisión giraba en torno al negocio. Incluso de niña, podía sentir la corriente subyacente. La lealtad a la familia significaba lealtad al negocio. Pero no encajaba. No me importaban los márgenes de ganancia, ni las listas de clientes. Me importaban las historias de valentía, justicia y libertad. Cosas que leía en libros polvorientos de la biblioteca, mientras los demás aprendían sobre balances financieros. Recuerdo una vez, a los 10 años, cuando mi padre me encontró leyendo una biografía de Simón Bolívar. Sonrió, se sentó a mi lado y dijo: «Algún día encontrarás algo por lo que valga la pena luchar». Pero mi madre no sonrió. Siempre me miró como si fuera un rompecabezas incompleto que no podía resolver. Leonardo prosperaba bajo sus miradas. Aprendió temprano cómo encantarlos, cómo repetir sus ambiciones. Lo observé desde las sombras mientras se transformaba en el hijo dorado, siempre correcto, siempre alabado. Simón, por otro lado, era diferente. Era gentil, callado. Se escondía en los rincones con sus libros, como yo, pero a diferencia de mí, nunca los desafió. Proteger a Simón fue mi manera de cuidar algo frágil. Recuerdo cubrirlo cuando faltaba a los entrenamientos o olvidaba la tarea. Había una suavidad en él que reconocía porque era la parte de mí que tuve que enterrar para sobrevivir en esa casa. Pero a pesar del lazo frágil que compartíamos con Simón, la verdad era cruda. En esa familia, el amor era condicional.
y la condición era la obediencia. Cuando mencioné por primera vez unirme al ejército, no fue una conversación, fue un campo de batalla. Mi madre lloró. Leonardo se burló. Incluso Simón apartó la mirada. Pero me fui de todos modos. A los 18, con nada más que una mochila y las últimas palabras de mi padre resonando en mis oídos, salí. Y ninguno de ellos me siguió. La guerra te cambia. Cualquiera que diga lo contrario nunca ha estado realmente en la guerra. Pasé las siguientes 2 décadas de mi vida con el uniforme, sirviendo en lugares como la frontera con Colombia, donde la selva y el peligro son inseparables. Me convertí en oficial. Dirigí hombres y mujeres en situaciones donde todos sabíamos que tal vez no regresaríamos. Y a veces no lo hacíamos. Mi primera misión en la frontera fue la primera vez que me sentí verdaderamente viva. El calor sofocante, el peso del chaleco antibalas, el zumbido de los helicópteros sobrevolando. Todo talló algo afilado y sólido dentro de mí. Por primera vez, no era la hija que no encajaba, era la mayor Mendoza. Importaba, pero con ese sentido de pertenencia vino la pérdida. Recuerdo cada rostro que no pude salvar, cada carta que escribí a familias que nunca volverían a abrazar a sus seres queridos. Una explosión que atravesó mi convoy me dejó con fragmentos incrustados en mi hombro, daño nervioso que nunca sanó por completo, y pesadillas que llegan sin invitación. El honor y el deber me sostuvieron, pero dejaron cicatrices, algunas visibles, la mayoría no. Y aún así, nunca lamenté esos años, porque sabía quién era cuando llevaba ese uniforme. Gané cada medalla, cada saludo, cada bandera doblada entregada a padres en duelo. Cuando finalmente regresé a casa, más vieja, más dura, más silenciosa, cargaba esos años dentro de mí. No era tan ingenua como para esperar que mi familia entendiera. Pero pensé, tal vez tontamente, que al menos lo respetarían. No lo hicieron. En las cenas familiares, Leonardo cambiaba de tema cada vez que se mencionaba mi servicio. Mi madre apartaba la mirada. Simón permanecía en silencio, como siempre. Quedó claro que para ellos, mis años en el uniforme no eran una insignia de honor, sino un desvío inconveniente de la vida que esperaban que llevara. Pero no tenía remordimientos, porque el ejército me enseñó algo que un día me salvaría: que las batallas no siempre se libran con armas, sino con resiliencia, y que sobrevivir, al final, es la forma suprema de desafío. Cuando mi padre murió, todo cambió y todo siguió igual. Falleció silenciosamente mientras dormía, en la misma casa que algún día lucharía por mantener. No hubo drama, no hubo palabras finales grandiosas, solo ausencia. El funeral fue un evento pulido. Trajes murmuraban condolencias y una familia que solo parecía completa por fuera. Estuve junto a Leonardo y Simón mientras bajaban el ataúd. Podía escuchar casi la voz de mi padre. Algunas cosas, Valeria, tienes que protegerlas. La lectura del testamento llegó 2 semanas después. No esperaba mucho. Después de todo, había sido la hija distante, la soldado que desapareció. Pero cuando el abogado anunció que mi padre me había dejado la casa de Puerto La Cruz, la propiedad más antigua de la familia, la tensión en la sala se intensificó. La mandíbula de Leonardo se tensó. Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada. Simón, como siempre, no dijo nada. Pero noté que sus ojos se abrieron más de lo usual, moviéndose entre nosotros. La casa no valía millones, pero significaba algo. Era historia, memoria, raíces. Leonardo heredó el negocio, como se esperaba. Simón recibió un fondo fiduciario. Yo recibí un hogar. Y por un breve momento, pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos seguir adelante. Pero la codicia tiene raíces profundas. Menos de un mes después, llegó el primer aviso legal. Alegaban que había manipulado a nuestro padre, que mi servicio militar era falso, que había robado valor y, por extensión, mancillado el testamento. Me quedé atónita, no porque quisieran más,
siempre supe del hambre de control de Leonardo, sino porque estaban dispuestos a borrar todo lo que era para conseguirlo. La traición no estaba en la demanda, estaba en los rostros de las personas que debieron haber estado a mi lado, y en cambio, eligieron enterrarme. Supe entonces que la verdadera guerra apenas comenzaba. El momento en que la demanda se hizo pública, mi vida cambió de la noche a la mañana. Comenzó con susurros. Luego vinieron los titulares, en línea, blogs, tabloides, incluso noticias locales. Soldado condecorada o fraude maestra. El escándalo de Valeria Mendoza. Recuerdo mirar mis propias fotos en la pantalla, con la palabra fraude en letras grandes debajo. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, parientes lejanos, viejos amigos de la universidad, todos exigiendo respuestas o alejándose silenciosamente. Me convertí en un fantasma en mi propia ciudad. En el café de Puerto La Cruz, donde solía tomar mi café mañanero, el barista dejó de mirarme a los ojos. Vecinos que conocía de años ahora cruzaban la calle para evitarme. Podía verlo en sus ojos. Duda, sospecha, juicio. Pero los cortes más profundos vinieron de aquellos a quienes una vez llamé amigos. Algunos enviaron mensajes educados pero distantes, pensando en ti. Otros desaparecieron sin una palabra. Las invitaciones se agotaron. Las sonrisas se desvanecieron. Incluso la asociación de veteranos a la que pertenecía dudó en contactarme, solo para solicitar una aclaración sobre mi estatus. El aislamiento pesaba más que cualquier misión en la frontera que hubiera soportado. Leonardo y mi madre, mientras tanto, avanzaban sin piedad. Su equipo legal era implacable, alimentando a los medios, filtrando documentos manipulados, torciendo verdades a medias en narrativas condenatorias. Me pintaron no solo como una farsante, sino como una hija ingrata, una deshonra para la familia y el país. Cada vez que veía el rostro de mi madre en la televisión, declarando con calma cuánto le preocupaba mi bienestar, sentía el mismo nudo en el estómago. Qué fácil le resultaba sonreír para las cámaras mientras me apuñalaba por la espalda. Y Simón, él permanecía en silencio. O eso creía yo. Lo peor no era la batalla legal en sí, era el miedo corrosivo de que tal vez, solo tal vez, la gente les creería. Que los años que había dedicado a servir a mi país, los sacrificios, las cicatrices, los recuerdos, nada de eso importaría si el mundo decidía escribir una historia diferente. Comencé a dudar de mí misma. Comencé a sentirme desarraigada. Despertaba por la noche empapada en sudor. Las líneas entre mis pesadillas de la frontera y esta nueva guerra se difuminaban. Pero en medio de esa oscuridad, algo se endureció dentro de mí. No iba a dejar que ganaran. No así. Sabía que no podía pelear esta batalla con emociones. Tenía que encontrar la verdad. La verdadera verdad, oculta bajo años de secretos familiares y mentiras cuidadosamente construidas. La primera pista llegó inesperadamente. Un mensaje de texto de Simón. Corto, solo 5 palabras. Necesitamos hablar a solas. Lo encontré tarde una noche en la playa de Puerto La Cruz, donde nuestro padre solía llevarnos cuando éramos niños. El viento era frío. El mar rugía abajo. Simón estaba allí, con los brazos cruzados, visiblemente nervioso. Durante un largo rato, ninguno habló. Luego, en voz baja, dijo: «Nunca quise esto». No sabía hasta dónde llegarían. Me entregó un pequeño pendrive. Sin explicaciones, sin promesas, solo. Pensé que deberías ver esto. De vuelta en casa, lo conecté con manos temblorosas. Lo que encontré me dejó sin aliento. Correos electrónicos entre Leonardo y nuestra madre, enviados meses antes de la muerte de nuestro padre. Discusiones sobre alterar el testamento. Documentos financieros que mostraban dinero transferido a cuentas offshore. Dinero ligado a organizaciones benéficas para veteranos de las que nunca supe que Leonardo estaba involucrado. Habían usado mi nombre, mi servicio, mi imagen para crear una estela de papel fraudulenta que los beneficiaba mientras me pintaban como la chiva expiatoria.
Incluso había borradores de comunicados de prensa acusándome de robo de valor, meses antes de que siquiera supiera que había un problema. Me quedé helada. El peso de la traición era asfixiante. Pero lo que más dolió no fue el plan en sí, fue Simón, el hermano al que había protegido, el que pensé que había perdido en la maquinaria familiar. Finalmente, dolorosamente, había elegido hacer lo correcto. Y eso me dejó con una elección propia. Podía tomar esta evidencia y reducirlos a cenizas, o podía encontrar una manera de ganar sin convertirme en ellos. No dormí esa noche. En cambio, tracé mi plan cuidadosamente, metódicamente, dejando que cada emoción, cada fragmento de dolor alimentara mi determinación. Pensaron que me conocían. Pensaron que me rompería. Pero olvidaron que los soldados no se rinden. A la mañana siguiente, me miré al espejo durante mucho tiempo. La reflexión que me devolvía no era la mujer que se fue al entrenamiento básico a los 18. No era la soldado que sobrevivió emboscadas en la selva. No era la mujer que lloró cuando recibió su primera condecoración. Era algo diferente, algo más tranquilo, más firme. Vi a Valeria Mendoza, la mujer que se negaba a ser borrada. Reuní cada prueba, no solo los archivos de Simón, sino mis propios registros de servicio, testimonios de antiguos comandantes, cartas de soldados que había liderado, fotografías, medallas, todo lo que contaba la verdadera historia de quién era yo. Pero también reuní algo más: perspectiva. Me di cuenta entonces de que mi lucha no era solo por la casa, la herencia o incluso mi nombre. Era por algo mucho mayor. Era por la dignidad, por la verdad, por la silenciosa rebeldía de mantenerte firme cuando el mundo quiere empujarte al silencio. Podría haber salido a la luz pública, podría haber gritado desde los tejados, pero en cambio, elegí la precisión, elegí la ley, elegí la integridad. Contraté a los mejores contadores forenses, mentes legales e investigadores digitales. Cada paso fue deliberado. Cada movimiento diseñado no para humillar, sino para revelar. Y a través de todo eso, Simón estuvo a mi lado. No hablaba mucho. Todavía se trababa con las palabras. Aún apartaba la mirada cuando las emociones eran demasiado altas. Pero se quedó. Eso importaba. El día antes de la audiencia final, regresé a la casa de Puerto La Cruz. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, recordando los ecos de la risa de mi padre. Me senté en el porche mientras el sol se hundía bajo el horizonte, la brisa salada rozando mi piel. Ya no estaba enojada, no estaba amargada, estaba lista. Habían declarado la guerra contra mi carácter, contra mis recuerdos, contra todo lo que consideraba sagrado. Pero había terminado de jugar su juego. Dejaría que la verdad hablara por sí misma. Y esta vez no retrocedería. El tribunal se sentía más frío esa mañana. No por el aire acondicionado o los pisos de mármol, sino por el peso que oprimía cada respiro que tomaba. Había una pesadez en el silencio que se extendía entre cada palabra pronunciada, una tensión tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Me senté en mi mesa, con las manos planas, la espalda recta, los ojos al frente. Podía escuchar el suave crujir de los papeles, los tosidos amortiguados, los susurros de los espectadores, pero los bloqueé. Tenía que hacerlo. Leonardo estaba sentado frente a mí, su abogado a su izquierda, mi madre a su derecha. Parecían compuestos en la superficie, tranquilos, pulidos, imperturbables. Pero noté las pequeñas grietas, la tensión en la mandíbula de Leonardo, la forma en que sus dedos tamborileaban rítmicamente en el borde de la mesa, la manera en que mi madre mantenía los ojos fijos en un punto por encima de la cabeza del juez, como si no pudiera soportar encontrar los míos. Y luego estaba Simón. Se sentó detrás de ellos, una fila atrás, con las manos entrelazadas en su regazo, la mirada clavada en el suelo. Ni una palabra, ni una mirada, ni una señal de lealtad. Por un momento, sentí el viejo dolor,
El recuerdo del pequeño y callado niño que solía seguirme por el jardín, que tiraba de mi manga cuando los demás gritaban, que una vez susurró que deseaba ser valiente como yo. Me pregunté si ese niño aún existía, o si, como tantas cosas en esta familia, había sido enterrado bajo décadas de control y silencio. El juez llamó al orden. Los abogados se levantaron y comenzó el espectáculo. El abogado de Leonardo era astuto, cada palabra pulida hasta brillar como un espejo. Habló de valores familiares, de preocupación por la herencia legítima, de irregularidades en mi expediente militar. Presentó gráficos, cronologías, impresiones, cada una diseñada para erosionar mi credibilidad, para sembrar dudas en la mente del juez. Observé sin parpadear. Había anticipado cada movimiento. Había trazado su estrategia meses atrás, cuando llegó el primer aviso. Mi abogada se levantó, tranquila, precisa. Desmanteló sus argumentos metódicamente, pieza por pieza, sin alzar la voz ni una vez. Presentó mi expediente de servicio, verificado y notariado. Mostró condecoraciones, cartas de comandantes, incluso fotos del terreno, cosas que nunca había pensado usar como armas, ahora forzadas a ser evidencia para defender la vida que había construido. Pero a medida que las horas avanzaban, el aire en la sala se volvía más tenue, y Leonardo tomó el estrado. Me quedé helada mientras levantaba la mano, juraba su juramento y miraba directamente a los ojos del juez, con el mismo encanto que había usado con los inversionistas del negocio durante años. Habló de lealtad familiar, de un comportamiento extraño, de cómo me había distanciado durante décadas, solo para reaparecer en la lectura del testamento. Me pintó como inestable, como oportunista, como alguien que había llevado el uniforme pero nunca lo había ganado realmente. Y luego lo dijo, las palabras que hicieron que mi sangre se helara. Es solo una farsante militar. Un murmullo recorrió la sala, no fuerte, pero palpable. Mantuve mis ojos en él, firmes, inmóviles, pero dentro de mí, algo se rompió. Mi madre fue llamada a continuación. Su testimonio fue más frío, más contenido. Habló suavemente, casi con pesar, sobre sus preocupaciones por mi estado mental, mis supuestas fabricaciones, su miedo de que la herencia hubiera sido influenciada injustamente. Escuché, en silencio. Cada palabra cortaba más profundo, no solo en mi caso, sino en el recuerdo de la mujer que alguna vez besó mis rodillas raspadas y trenzó mi cabello. Y aún así, Simón no dijo nada. Le lancé una mirada una vez, solo una vez. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos se habían puesto blancos. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos nunca se alzaron. El juez pidió un receso. Mientras salía al pasillo, exhalé por primera vez en lo que parecían horas. Mis piernas temblaban, mi garganta ardía, pero me negué a dejarlo ver. Los reporteros esperaban. Cámaras, micrófonos, preguntas que no respondí. Seguí caminando, un paso a la vez, un respiro a la vez. De vuelta adentro, cuando se reanudó la sesión, podía sentir que el equilibrio de la sala cambiaba sutilmente, el peso de la evidencia, las grietas en su historia, la leve inquietud en los ojos del juez mientras escuchaba. Pero nada era seguro aún. Sabía que este era solo el centro de la batalla. El verdadero punto de inflexión aún no llegaba. Y Simón seguía siendo la incógnita. ¿Hablaría? ¿Permanecería en silencio? ¿O encontraría al final el coraje para elegir la verdad? No lo sabía, pero estaba lista de cualquier manera. Cuando pienso en Simón, no pienso en el hombre sentado en silencio en ese tribunal. Pienso en el niño que solía ser, el niño con los lentes grandes, los libros con las esquinas dobladas, la voz tan baja que apenas se oía. Simón siempre fue diferente de Leonardo y de mí. Mientras Leonardo perseguía la aprobación y el control, y yo buscaba libertad y distancia, Simón se escondía. Era el observador callado en una familia de actores. Era el único que nunca exigía, nunca competía, nunca alzaba la voz.
Y tal vez por eso siempre me sentí más cerca de él, incluso cuando estábamos a mundos de distancia. Crecimos. Yo era su protectora. Recuerdo las noches en que se colaba en mi habitación después de otra pelea de mis padres con Leonardo. Sus pequeñas manos apretando un peluche gastado, sus ojos abiertos con confusión. Nunca pedía mucho, solo la comodidad de ser visto, la seguridad del silencio. Pero a medida que crecíamos, Simón se desvanecía más en el fondo. Jugó bien su papel, el hijo complaciente, el neutral. Nunca desafió a nuestros padres, nunca cuestionó a Leonardo, nunca tomó partido. A veces me preguntaba si siquiera sabía quién era bajo las capas de deferencia y evasión. Por eso, en el tribunal, no podía leerlo. Estaba sentado como una estatua, inexpresivo, distante. Y me preguntaba, ¿era aún el niño que solía conocer, o había elegido finalmente la comodidad sobre la conciencia? Pero la respuesta ya había comenzado a tomar forma mucho antes del juicio. Todo empezó 2 semanas antes, en una tarde fría y gris. Estaba sentada sola en el porche trasero de la casa de Puerto La Cruz, cuando Simón apareció sin previo aviso. Se quedó torpemente al borde de los escalones de madera, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, los ojos fijos en el horizonte. Durante mucho tiempo, ninguno habló. Luego, en voz baja, dijo, «Lo siento». Lo miré, realmente lo miré, y me di cuenta de lo cansado que parecía, de lo desgastado por años de ser tirado en todas direcciones. «¿Por qué estás aquí, Simón?», pregunté, mi voz tan suave como el viento. Dudó, sus labios se apretaron, luego se separaron. No quería que llegara tan lejos, pensé que pararían. Tragué con fuerza. «No van a parar, lo sabes». Él asintió lentamente. Luego, de su bolsillo, sacó un pequeño pendrive, sin palabras, solo la oferta silenciosa de algo frágil, algo peligroso. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi corazón ya latía con fuerza. «Correos», dijo. «Estados financieros. Los encontré hace meses». Su voz titubeó. Debería haber dicho algo antes. Tomé el pendrive de su mano temblorosa. Se sentía más pesado que cualquier arma que hubiera cargado. «Simón, ¿por qué ahora?», susurré. Él apartó la mirada, los ojos brillantes. «Porque eres la única que siempre me defendió. Incluso cuando éramos niños, incluso cuando no tenías por qué. No puedo seguir fingiendo. No puedo ser parte de esto». Por un momento, el viento llevó solo el sonido del océano rompiendo contra las rocas. Y vi por primera vez al hombre que Simón podría haber sido siempre. El que estaba enterrado bajo el miedo, bajo la lealtad a las personas equivocadas. Quise decirle que estaba bien, que no me debía nada, pero la verdad era que su decisión lo cambió todo. En el tribunal, mientras lo observaba sentado inmóvil, supe que la guerra dentro de él no había terminado. Todavía estaba atrapado entre 2 mundos, la familia que lo crió y la verdad que finalmente había elegido proteger. Eso es lo que tiene la traición. No corta en una sola dirección. Simón había traicionado a Leonardo y a mi madre al darme la clave de su caída, pero también había traicionado la versión de sí mismo que había sobrevivido quedándose callado. Y yo entendía eso mejor que nadie. El día después de que me dio el pendrive, pasé toda la noche revisando los documentos. Eran condenatorios. Revelaban la cronología de la manipulación, las falsas organizaciones benéficas, las enmiendas falsificadas al testamento. Pero más que eso, revelaban la intención, una conspiración fría y calculada que ningún tribunal podría ignorar. Simón los había guardado durante meses. Solo podía imaginar las noches que pasó despierto, el peso de esos secretos oprimiendo su pecho. Sabía el costo de lo que había hecho. Sabía que al elegirme, los perdería, tal vez para siempre. Y así, en ese tribunal, cuando estaba sentado en silencio, no lo presioné. No exigí que tomara el estrado o hablara. Le dejé ese silencio porque a veces lo más valiente que una persona puede hacer no es gritar,
sino actuar en silencio. El dilema de Simón no había terminado, pero había tomado su decisión. Y ahora me tocaba a mí terminar lo que él había comenzado. Hay algo inquietante en ver a las personas que alguna vez amaste convertirse en extraños, peor aún, en enemigos. A medida que avanzaba el juicio, las tácticas de Leonardo se volvían más oscuras, más desesperadas. No estaba contento con dejar que el proceso legal se desarrollara. No, quería ganar a cualquier costo. Y si eso significaba destruirme por completo, mi reputación, mi dignidad, mi cordura, lo haría sin pestañear. El primer golpe vino a través de la prensa. Titulares cuidadosamente elaborados aparecieron en periódicos locales y blogs en línea. Dudas sobre los méritos militares de una condecorada. Escándalo familiar por una herencia millonaria en bolívares levanta sospechas. Al principio, los ignoré. Pensé que se desvanecerían, pero no lo hicieron. Se multiplicaron, alimentados por fuentes anónimas que convertían verdades a medias en asesinatos de carácter. Las palabras que usaban me perseguían. Inestable emocionalmente, distanciada de la familia por décadas, posible falsificación del servicio militar. Cada frase erosionaba la verdad que había vivido toda mi vida. Era el estilo característico de Leonardo: difamar primero, negar después. Observé con incredulidad cómo fotos antiguas mías en uniforme eran diseccionadas en línea por críticos de sillón. Algunos afirmaban que las medallas no eran reales, otros cuestionaban la autenticidad de mis historias de misión. Personas que nunca había conocido emitían juicios sobre una vida que no podían entender, pero no se detuvo ahí. Leonardo tenía dinero, influencia, usó ambos. Documentos falsificados comenzaron a surgir. Una carta supuestamente de mi comandante poniendo en duda mi expediente de servicio. Un archivo médico manipulado sugiriendo que nunca había sido herida en el extranjero. Incluso una evaluación psicológica falsa insinuando que sufría de delirios. Me senté con mi equipo legal revisando cada pieza de la supuesta evidencia, mi estómago revolviéndose con cada firma falsificada, cada manipulación digital, cada giro de los hechos. Era como ser borrada en tiempo real. Lo peor, sin embargo, no eran las mentiras en los periódicos. Era la manipulación dentro de la familia. Leonardo siempre había sido el favorito de mi madre. Pero ahora, él armó esa lealtad con precisión quirúrgica. Escuché rumores de las cosas que le decía a puertas cerradas. Que yo era peligrosa, que estaba mentalmente inestable, que había regresado no para honrar a nuestro padre, sino para robar lo que no era mío. Lo vi en sus ojos cuando pasaba junto a mí en el pasillo del tribunal. Un vacío donde alguna vez hubo algo parecido al calor materno. No me habló. Apenas me miró. Era como si ya hubiera sido desheredada, borrada. No por la ley, sino por elección. Es un tipo particular de dolor, darte cuenta de que tu propia madre ha elegido creer lo peor de ti. No porque tenga pruebas, sino porque es más fácil seguir la versión de la realidad de Leonardo que enfrentar la posibilidad de que su hijo dorado pudiera ser capaz de engaño. Luché con la amargura. Cada noche me quedaba despierta, repitiendo cada momento de nuestra infancia, cada Navidad, cada rodilla raspada que ella curó, cada nana que tarareó. Buscaba señales, pistas, cualquier cosa que pudiera haberme advertido que un día ella estaría en silencio mientras su hijo destruía a su hija. Y luego estaba Simón. Simón se convirtió en el centro silencioso de la tormenta. Ni abiertamente desafiante ni completamente cómplice, se deslizaba dentro y fuera de las conversaciones, su rostro una máscara de conflicto. Sabía que cargaba el peso de lo que me había dado, la evidencia en ese pendrive, y sabía que lo estaba destrozando. Leonardo también lo notó. Vi cómo Leonardo se inclinaba durante los recesos, susurrando a Simón con esa sonrisa ensayada. Vi los toques sutiles en el hombro, los asentimientos cuidadosos, el cálculo frío detrás de cada gesto. Estaba tratando de recuperar a Simón, jugando con la culpa, con el miedo, con el viejo guión familiar. Lealtad por encima de la verdad.
Apariencias por encima de la integridad. Me enfermaba. Pero sabía que no debía intervenir. Simón tenía que tomar su decisión solo. Si lo presionaba, corría el riesgo de perder el único hilo frágil de honestidad que quedaba en nuestra línea de sangre. En los momentos de silencio, esas pausas sofocantes entre testimonios, capté los ojos de Simón al otro lado del tribunal, su expresión ilegible, pero reconocí la fractura, el lento e inevitable rompimiento de alguien obligado a elegir entre la familia que lo crió y la verdad que podría liberarlo. Y aún así, seguí de pie. Elegí el silencio no porque fuera débil, sino porque sabía que algunas batallas no se ganan gritando. Se ganan con resistencia, con paciencia, con dejar que la verdad se eleve cuando las mentiras colapsan bajo su propio peso. Leonardo había arrojado todo contra mí: los medios, los documentos falsificados, los lazos familiares que convirtió en armas. Y sin embargo, yo seguía de pie, magullada, pero no rota, sola, pero no derrotada. Y sabía, con absoluta certeza, que cuanto más nos acercábamos al veredicto, más desesperado se volvería. La noche antes de la audiencia final, me senté sola en la casa de Puerto La Cruz, mirando por la ventana mientras las olas chocaban contra las rocas abajo. El aire olía a sal y memoria. Mis manos descansaban sobre la vieja mesa de madera donde mi padre solía sentarse conmigo, trazando mapas de lugares que luego vería con mis propios ojos en uniforme. Esta casa era más que una herencia. Era la última pieza intacta de quien solía ser antes del mundo, antes de la familia, antes de la guerra. Había tomado mi decisión mucho antes. No iba a ceder. No iba a negociar. No importaba qué arrojara Leonardo contra mí. No importaba cuántas mentiras. No importaba cuánto torcieran mi historia. Yo resistiría. Aunque estuviera sola. Pero, en el fondo, sabía que no era la única aún indecisa. Simón. Él se había convertido en el corazón silencioso de esta tormenta. Sostenía la clave, la verdad oculta en ese pendrive, y, sin embargo, no había pronunciado una sola palabra en el tribunal. Se sentaba durante cada acusación, cada mirada amarga, cada historia retorcida sin siquiera levantar los ojos. Había dejado de esperar su ayuda. Me dije a mí misma que respetaría cualquier elección que tomara, pero, en verdad, una parte de mí, la parte frágil que aún creía en la familia, esperaba en silencio, dolorosamente. Justo después de la medianoche, escuché un golpe en la puerta. Abrí y encontré a Simón de pie, empapado por la llovizna, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, su rostro pálido bajo la luz del porche. Por un momento, solo nos miramos, ninguno hablando. Luego exhaló, brusco y tembloroso, y dijo: «No puedo dormir». Di un paso a un lado. «Pasa». Se sentó en la sala, la misma sala donde alguna vez construimos fuertes de mantas cuando éramos niños. Sus ojos recorrieron las fotos enmarcadas en la repisa. Nuestra familia en años mejores. La risa de mi padre congelada para siempre en cristal. «Lo odio», susurró Simón, apenas audible. «Odio lo que ha hecho». Pero ella sacudió la cabeza. «Ella sigue siendo nuestra madre». Me senté en el sillón frente a él. «Lo sé», tragué con fuerza. «Si digo algo, si testifico, nunca me lo perdonará». No respondí de inmediato. En cambio, dejé que el silencio se asentara entre nosotros, pesado y honesto. Finalmente dije: «A veces hacer lo correcto te cuesta todo. A veces no se trata de lo que pierdes. Se trata de con qué puedes vivir cuando todo termine». Sus ojos encontraron los míos, llenos de algo que no había visto en años. Miedo humano, crudo. «No quiero perderte a ti también», dijo suavemente. Sentí que mi pecho se apretaba. Después de todo, después de la traición, después de la distancia, esas palabras aún perforaban más que cualquier testimonio en el tribunal. «No me perderás», dije en voz baja. «No si eliges la verdad». Por un largo momento, Simón no se movió. Luego, lentamente, asintió. «Hablaré». Exhalé.
No alivio, no victoria, solo liberación. La certeza de que la elección no era mía para forzar, sino suya para hacer, y la había hecho. A la mañana siguiente, el tribunal se sentía diferente, el aire aún tenso, los rostros aún cansados, pero algo sutil había cambiado. Leonardo parecía inquieto, tamborileando su bolígrafo contra la mesa. Mi madre estaba rígida, su expresión tallada en hielo. Cuando llamaron a Simón, un respiro colectivo llenó la sala. Se levantó lentamente, las manos temblando ligeramente mientras tomaba el juramento. Observé mientras subía esos escalones, el mismo hombre que había pasado su vida evitando conflictos, ahora entrando directamente al fuego. Su voz era suave al principio, pero con cada palabra, cada frase, su firmeza crecía. Habló de los correos, de las irregularidades financieras, de los documentos falsificados. Admitió, en voz baja pero clara, que lo había visto todo, y nombró nombres. Leonardo, nuestra madre. Lo expuso todo, pieza por pieza, hasta que el tribunal quedó en un silencio atónito. Sentí algo cálido picar en mis ojos, pero me negué a apartar la mirada. Cuando Simón terminó, no miró a Leonardo. Me miró a mí, y en esa mirada, todo entre nosotros. Los secretos de la infancia, la soledad compartida, los largos años de palabras no dichas. Sanó, aunque fuera un poco. Había elegido. El rostro de Leonardo se torció en una furia apenas contenida. Los ojos de mi madre brillaron. Su máscara se deslizó por primera vez. Pero no importaba. La línea había sido trazada. La verdad había sido pronunciada. Mientras Simón regresaba a su asiento, se detuvo junto a mi silla. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. No había estado sola después de todo. Y ahora, con el camino trazado y la verdad desatada, supe que este era el momento en que la marea cambió. La mañana final se sentía inquietantemente tranquila. El tipo de calma que solo reconoces cuando has vivido tormentas. Me senté en silencio en la mesa de la defensa, mis dedos trazando los bordes de la carpeta marrón que descansaba a mi lado. La misma carpeta que contenía todo. Cada mentira, cada traición, cada secreto que pensaron que nunca vería la luz. Podía sentir los ojos de Leonardo sobre mí al otro lado de la sala. Afilados, depredadores. Mi madre estaba a su lado, su expresión ilegible, tallada en algo más frío que la piedra. Y Simón estaba detrás de ellos, con las manos entrelazadas en su regazo, inmóvil, pero ya no silencioso. El juez llamó a la sesión al orden. El martillo golpeó una vez, resonando en la sala. Mi abogada se levantó primero, presentando los argumentos finales con calma y precisión. Cada palabra era deliberada, cada hecho apilado cuidadosamente como piedras en una muralla que ya no podía ser violada. Luego vino el momento. Su señoría, dijo mi abogada, su voz firme. La parte demandante ha cuestionado repetidamente la integridad de mi cliente. Hoy presentamos evidencia definitiva, no solo refutando esas afirmaciones, sino exponiendo un extenso patrón de fraude perpetrado por los propios demandantes. Me hizo un gesto. Me levanté, tomando la carpeta en mis manos. Mis pasos se sentían más pesados de lo habitual, no por miedo, sino por el puro peso de lo que estaba a punto de hacer. Mientras me acercaba al estrado, capté la mirada de Simón por un segundo. Me dio el más mínimo asentimiento. Coloqué la carpeta en el escritorio del juez. Todo después de eso se movió en una especie de cámara lenta surrealista. El juez ajustó sus gafas y abrió la primera página. Por un momento, solo se escuchó el sonido del papel deslizándose entre sus dedos. Su ceño se frunció, sus ojos se oscurecieron, y luego, en una voz baja pero afilada, pronunció palabras que nunca olvidaré. Que nadie se mueva. Cierren las puertas ahora. La sala jadeó. Las sillas rasparon el suelo. Antes de que alguien pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, 2 oficiales de la Guardia Nacional entraron por las puertas laterales, sus rostros inexpresivos, sus movimientos precisos y controlados. No me moví. No necesitaba hacerlo.
El juez levantó la vista, su voz elevándose justo lo suficiente para llenar la sala atónita. Este tribunal está ahora en posesión inmediata de evidencia que sugiere fraude criminal relacionado con beneficios militares federales, documentos legales falsificados y obstrucción de la justicia. El rostro de Leonardo perdió todo color en un instante. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su abogado, que horas antes había estado tan confiado, dejó caer cada hoja de papel que sostenía. Se esparcieron por el suelo como hojas muertas. Mi madre se quedó helada, sus ojos abiertos, sus labios temblando, pero en silencio. Miró no hacia mí, sino al juez, como si la gravedad de lo que se desplegaba finalmente comenzara a sentarse. Los guardias nacionales se movieron metódicamente, posicionándose en ambas puertas. Uno de ellos se acercó al estrado para recibir instrucciones. El juez entregó la carpeta sin dudar. El silencio era insoportable y hermoso. Regresé a mi asiento sin mirar a Leonardo, sin mirar a mi madre. Mantuve los ojos al frente, las manos descansando tranquilamente en mi regazo, el aire a mi alrededor denso con tensión, pero dentro de mí, solo calma. Había entregado la verdad. La verdad estaba ahora viva, innegable, irreversible. El juez pidió un breve receso para permitir la revisión preliminar de la nueva evidencia. Los secretarios y alguaciles se movieron rápidamente, sus rostros tensos con urgencia. Leonardo intentó levantarse, tal vez para hablar con su abogado, pero los guardias le indicaron que permaneciera sentado. Vi el pánico, el desmoronamiento, la realización que amanecía en ellos de que su mundo, las mentiras que habían construido tan cuidadosamente, comenzaban a colapsar. Pensé que sentiría triunfo. Pensé que sentiría ira, vindicación o incluso alivio, pero no sentí ninguna de esas cosas. Lo que sentí fue paz, no porque hubiera ganado, aún no, sino porque había hecho lo que vine a hacer. Había mantenido mi posición. Había pronunciado la verdad. Y ahora el sistema, la ley, llevaría el resto adelante. Simón permanecía perfectamente inmóvil, su rostro pálido, pero sus ojos se encontraron con los míos por el más breve de los momentos. No sonrió. No necesitaba hacerlo. La decisión que había tomado, la que puso en marcha este momento, estaba escrita en todo su rostro. Cuando el juez regresó, confirmó que la evidencia justificaba una investigación inmediata a nivel federal. El caso civil sería suspendido en espera de más indagaciones penales. Leonardo se desplomó en su asiento. Mi madre tembló visiblemente. Y yo permanecí erguida. El martillo golpeó una vez más. La audiencia se levantó. La guerra no estaba completamente terminada, pero la batalla había sido ganada. Me puse de pie, exhalé, y por primera vez en lo que parecían años, me permití respirar sin miedo. La bomba había estallado, y yo seguía de pie. La verdad tiene una forma extraña de revelarse, no siempre en gritos o estallidos dramáticos, sino a veces en una precisión silenciosa y metódica. Esa mañana, cuando el juez regresó y las puertas del tribunal permanecieron firmemente cerradas bajo la vigilancia de la Guardia Nacional, supe que el desmoronamiento había comenzado. La carpeta que entregué no era solo papel y tinta, era un mapa de engaño. Cada documento, una pieza del rompecabezas que exponía todo lo que Leonardo y mi madre habían construido tan cuidadosamente. Cada firma falsificada, cada transferencia bancaria manipulada, cada maniobra legal retorcida, todo estaba allí. La voz del juez era uniforme, pero podía escuchar el cambio debajo de ella, el cambio de un desacuerdo civil a una exposición criminal. La primera revelación vino con los registros financieros, fondos supuestamente destinados a organizaciones benéficas para veteranos, organizaciones que Leonardo afirmaba apoyar en mi nombre, habían sido desviados a cuentas privadas, cuentas vinculadas directamente a él y a mi madre. No solo malversación, no solo codicia, sino la explotación de mi servicio militar, el núcleo mismo de mi identidad, torcido en una herramienta para el lucro.
Observé cómo el rostro de Leonardo perdía color. Su abogado revisaba papeles que ya no importaban. Cada mentira que habían tejido cuidadosamente se estaba desmantelando en tiempo real. La segunda revelación cortó más profundo. El análisis forense del testamento de mi padre. Las enmiendas presentadas apenas semanas antes de su muerte llevaban firmas que no coincidían con las originales. La tinta era reciente, el lenguaje legal, pero apresurado, lleno de manipulación. Las enmiendas, resultó, habían sido preparadas por un abogado en la nómina de Leonardo, no por el abogado de confianza de mi padre. El juez leyó los hallazgos sin emoción, pero el peso de las palabras golpeó como martillos. Falsificación, dijo, deteniéndose para mirar por encima de sus gafas. Manipulación de documentos. Posible conspiración para defraudar. Mi madre se estremeció por primera vez. Su máscara se agrietó. Sus manos temblaban. Sus ojos, salvajes, desesperados, buscaban algo, alguien en quien apoyarse. Pero Leonardo mantuvo la mirada al frente, la mandíbula tensa, como si la pura voluntad pudiera detener el colapso. Y luego vino el hilo final. Los correos electrónicos. Esos correos eran la columna vertebral del caso. Cadenas de correspondencia entre Leonardo y mi madre, discutiendo el plan para impugnar el testamento, desacreditar mi servicio, sacarme no solo de la herencia, sino de la familia por completo. Hablaban casualmente de mi debilidad, de cómo nadie le creería porque nunca lo habían hecho. Sentí las palabras en mis huesos, más frías que cualquier invierno que hubiera conocido. Y sin embargo, en medio de ese frío, había un destello de calor. Simón. Estaba en el estrado ahora, con las manos entrelazadas, su voz baja pero firme, mientras respondía a cada pregunta. Confirmó la autenticidad de los correos. Explicó cómo los había encontrado por accidente, cómo había luchado con la decisión de presentarlos. Admitió su miedo, su vergüenza, su vacilación. Pero vino. Eligió. Y por eso, llevaría gratitud por el resto de mi vida. No miré a Leonardo. No necesitaba hacerlo. Podía sentir la furia que emanaba de él. Su plan, meses, tal vez años en preparación, se desintegraba ante sus ojos. Mi madre no habló, no lloró. Simplemente estaba sentada, como congelada, su mundo desmoronándose pieza por pieza. La sentencia del juez fue rápida y decisiva. Las demandas civiles contra mí fueron desestimadas por completo. La casa de mi padre, fue confirmada como legítimamente mía. Pero más que eso, el juez ordenó una investigación penal inmediata contra Leonardo y mi madre por fraude, falsificación y mal uso de fondos benéficos. Escuché los susurros recorrer el tribunal. Los reporteros garabateaban notas. Los abogados intercambiaban palabras en voz baja. Permanecí inmóvil, no por frialdad, no por triunfo, sino porque algo más profundo se asentó en mí, una certeza tranquila e inquebrantable de que había hecho lo que necesitaba hacer. La verdad se había desplegado. Las mentiras estaban al descubierto. Mientras el juez levantaba la sesión, me puse de pie lentamente, recogiendo mis cosas. Simón se acercó, vacilante, inseguro. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, con los ojos bajos. «Gracias», susurré. Asintió, tragando con fuerza. Debería haberlo hecho antes. Le ofrecí la más pequeña de las sonrisas. Lo hiciste cuando importaba. Leonardo seguía sentado, inmóvil, su abogado inclinándose para susurrarle al oído. Mi madre estaba a su lado, sus manos retorciéndose, su rostro pálido y distante. No me miraron, ni una vez. Salía la luz del sol, parpadeando ante el brillo, el peso en mi pecho finalmente comenzando a levantarse. La lucha no había terminado. Las batallas legales continuarían. Las investigaciones seguirían. Pero la peor parte, la parte donde podían moldear mi historia, mi nombre, mi vida, había terminado. La verdad ya no estaba enterrada. Y por primera vez en años, me sentí libre. Hay un momento en que todo se rompe,
y no siempre es con gritos o puños golpeando mesas. Cuando Leonardo se desmoronó en el centro del tribunal, vino primero con silencio, un silencio absoluto y sofocante. El martillo del juez aún resonaba débilmente en mis oídos mientras Leonardo se levantaba, inestable, su rostro despojado de la arrogancia suave que había llevado como armadura durante tanto tiempo. Su abogado tiró de su manga, susurrando urgentemente, pero Leonardo apenas lo escuchó. Sus ojos recorrían la sala, buscando algo que no podía encontrar. Me quedé sentada. Mis manos descansaban sobre la madera pulida frente a mí. Mi respiración era uniforme. Desde fuera, debía parecer calma, compuesta, incluso victoriosa. Pero dentro, algo completamente diferente se desplegaba. La voz de Leonardo se quebró cuando finalmente habló. «Esto está mal», murmuró. «Ella miente. Siempre ha sido...». Sus palabras se deshicieron a mitad de frase. Lo observé, no con ira, ni siquiera con satisfacción, sino con algo más pesado, tristeza. El hombre frente a mí no era el hermano que recordaba de la infancia, el que alguna vez me llevó en sus hombros en la feria local, el que me enseñó a lanzar piedras por el agua del mar. Esa versión de Leonardo había desaparecido hace mucho, reemplazada por ambición, por codicia, por algo más frío que ya no podía alcanzar. Se hundió de nuevo en su asiento. Sus manos temblaban. Mi madre, nuestra madre, estaba congelada a su lado. Sus ojos vidriosos, su expresión ilegible. Por primera vez en mi vida, me pregunté si finalmente estaba viendo la verdad, o si aún se aferraba a la fantasía que habían construido juntos. Y luego estaba Simón. Se levantó de su lugar en la galería, lento, casi vacilante. Sus hombros temblaban, su cabeza estaba inclinada, sus manos limpiaban sus ojos en una desesperación silenciosa. Nunca lo había visto llorar, ni una vez, ni siquiera cuando éramos niños, cuando los moretones y los corazones rotos eran más fáciles de coleccionar. Ahora lloraba, y algo dentro de mí se astilló. Me levanté silenciosamente y lo encontré a mitad del camino a través del suelo, sin saber qué instinto me llevó allí. Por un momento, ninguno habló. Simplemente puse una mano en su hombro. Él presionó su palma contra su rostro, temblando, el peso de su elección, de la destrucción que había causado, escrito en cada línea de su cuerpo. «Lo siento», susurró, su voz quebrándose. Sacudí la cabeza suavemente. «No tienes nada de qué disculparte». Sus ojos, rojos e hinchados, se alzaron para encontrar los míos. «Los destruí». «No», dije suavemente. «Ellos se destruyeron solos. Tú solo dejaste de fingir que no lo veías». Los alguaciles se movían silenciosamente en el fondo, hablando con el equipo legal de Leonardo, escoltando a mi madre a una sala lateral mientras comenzaba el papeleo para la investigación formal. Pero nada de eso importaba en ese momento. No para mí, no para Simón. Estábamos allí, dos sobrevivientes del mismo naufragio, ambos cargando heridas diferentes, pero de alguna manera encontrándonos finalmente en el aftermath. Me di cuenta entonces de que no odiaba a Leonardo. Ni siquiera odiaba a mi madre. Lo que sentía era más profundo que el odio. Era duelo. Duelo por la familia que podríamos haber sido. Por los años que nunca podríamos recuperar. Por las pequeñas esperanzas frágiles a las que me había aferrado más tiempo del que debería. Simón exhaló bruscamente, estabilizándose, limpiando su rostro una última vez antes de asentir. Regresó a su asiento, más tranquilo ahora, pero cambiado. Y yo tomé mi lugar de nuevo, calma, firme, pero con un corazón más pesado de lo que creía posible. El juez finalizó los procedimientos, sus palabras sonando distantes a través del rugido de la emoción que llenaba mi pecho. Desestimación de demandas, inicio de cargos penales, derechos de propiedad restaurados. Todo formal, todo necesario, pero nada de eso importaba realmente de la manera que la gente podría pensar. Lo que importaba era que había mantenido mi posición sin perderme a mí misma.
que había hablado la verdad sin recurrir a la misma crueldad que ellos habían usado contra mí. Lo que importaba era que Simón había encontrado su voz. El tribunal se vació lentamente. Los reporteros zumbaban afuera. Los fotógrafos disparaban desde las escaleras del juzgado. Podía escuchar los gritos débiles de preguntas que nunca respondería. Mientras cruzaba las pesadas puertas de madera, la luz del sol me envolvió. Brillante. Demasiado brillante después del tribunal oscuro. No miré atrás, porque algunos capítulos no necesitan ser revisitados. Algunos finales se escriben solos, no con fuego o furia, sino con una resiliencia tranquila y constante. Y aunque mi corazón aún dolía, aunque una parte de mí siempre lo haría, supe esto. Seguía de pie y era libre. Una vez creí que cuando la verdad saliera a la luz, todo encajaría perfectamente en su lugar, que la justicia, una vez servida, cosería lo que había sido desgarrado. Pero estaba equivocada. Los días posteriores al colapso del tribunal fueron más silenciosos de lo que esperaba, inquietantemente silenciosos. Leonardo desapareció de la vista pública. Mi madre también se retiró al silencio, sus llamadas sin respuesta, su nombre dejado sin pronunciar. La alguna vez orgullosa familia Mendoza, cuyo nombre adornaba las posadas y galas benéficas, era de repente un fantasma, una ruina. Pero no era la reacción pública lo que me perseguía. Era Simón. Él flotaba en algún lugar intermedio, ni completamente a mi lado, ni totalmente condenado con ellos. Podía verlo en sus ojos cuando visitó la casa una tarde. Manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, sus hombros encorvados bajo un peso que ni siquiera él podía definir. «No me hablan», dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. «Ni siquiera mamá». Le serví una taza de café. No sabía qué más hacer. «Dicen que los traicioné», continuó, «que destruí a la familia. Sigo pensando que tal vez lo hice». Puse la taza frente a él y lo miré a los ojos. «No destruiste nada, Simón. Ellos lo hicieron solos». Pero sabía que la culpa dentro de él no era algo que las palabras pudieran sanar. Las líneas en su rostro eran más marcadas ahora. El aire a su alrededor pesado con arrepentimiento. Algunas personas lo llamarían valiente, otras lo llamarían débil por esperar tanto para actuar. Sabía que los susurros ya estaban comenzando, en línea, en conversaciones a media voz, en las miradas de reojo que recibíamos en la ciudad. ¿Era Simón realmente inocente, o solo había cambiado de bando cuando era seguro hacerlo? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, no dicha, pero presente. Y aunque nunca dudé de su corazón, no podía negar la complejidad de lo que había hecho, o no había hecho, durante tantos años. No lo presioné. No exigí una explicación, porque entendía algo que la mayoría nunca entendería. Sobrevivir en una familia como la nuestra a menudo significaba silencio. Romper ese silencio requería no solo coraje, sino sacrificio. Mientras el sol se hundía sobre las olas, nos sentamos juntos en silencio, sin perdón ofrecido, ninguno requerido, solo dos personas tratando de encontrar sentido a los pedazos que quedaban atrás. Y de alguna manera, eso tenía que ser suficiente. Pensé que la parte más difícil sería la lucha misma, el juicio, las mentiras, la exposición pública. Pero estaba equivocada. La parte más difícil vino después, cuando el polvo se asentó y los gritos cesaron, cuando todo lo que quedó fue el hueco dolor de todo lo que habíamos perdido. Pasé horas caminando por la costa detrás de la casa de Puerto La Cruz, siguiendo la línea del agua como lo hacía de niña. Las mismas olas que alguna vez se sintieron tan infinitas, tan llenas de promesas, ahora cargaban el peso silencioso de la memoria y el arrepentimiento. Pensé en mi padre, en cómo amaba este lugar, en cómo creía, ingenuamente, que la familia que construyó podría mantenerse unida después de que se fuera. Me pregunté qué pensaría si pudiera vernos ahora, fracturados, divididos, vaciados por la codicia y la traición. Pensé en mi madre, en la forma en que me miró en el tribunal,
en cómo su voz nunca vaciló mientras se ponía en mi contra. Había pasado tantos años intentando entenderla, intentando ganar su aprobación, su calor, su orgullo. Pero en algún momento dejé de pedirlo. Y luego estaba Leonardo, el hermano al que una vez admiré, luego temí, y finalmente llegué a compadecer. Ya no lo odiaba. En algún lugar en el naufragio de todo lo que habíamos soportado, había soltado ese odio, porque el odio es pesado, corroe desde dentro, y después de cargarlo durante demasiados años, estaba cansada. En algún momento, aprendí que soltar no era debilidad, era supervivencia. No podía cambiar lo que se había hecho. No podía forzar disculpas que nunca llegarían, pero podía elegir qué llevar adelante. Y elegí esto, perdonar. No porque lo merecieran, sino porque yo lo merecía. Elegí dejar de perseguir lo que nunca fue mío, su amor, su validación, su aceptación. Elegí estar sola si eso significaba ser finalmente libre. Mientras la marea se retiraba hacia el horizonte, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No alegría, no alivio, sino algo más firme. La resolución tranquila de una persona que había enfrentado el fuego y salió entera. No intacta, pero entera. Y a veces, eso era suficiente. El público tiene una memoria corta. Durante semanas después del juicio, mi nombre estaba en todas partes. Noticias locales, foros en línea, podcasts diseccionando el escándalo de la familia Mendoza con toda la sutileza de un titular de tabloide. Algunos me llamaron héroe. Otros me llamaron mentirosa que de alguna manera tuvo suerte. Algunos cuestionaron si todo el caso había sido montado para obtener simpatía o ganancias financieras. El péndulo oscilaba de un lado a otro. Alabanza, duda, indignación, admiración. Pero nada de eso importaba. No realmente. Porque la verdad, la verdadera verdad, era que no necesitaba su aprobación. No más. No era la villana que Leonardo intentó crear, pero tampoco era la heroína que los titulares intentaban pintar. Era algo mucho más complicado, mucho más humano. Una mujer que había cometido errores, que había cargado heridas visibles e invisibles, que había luchado por algo que nunca podría restaurarse completamente. Mi expediente militar fue limpiado. Las falsas acusaciones fueron retiradas formalmente. Recibí disculpas silenciosas de algunos que alguna vez apartaron la mirada, pero el daño más profundo, no podía deshacerse. No estaba enojada por eso. No estaba amargada. Simplemente lo había superado. Asistí a un evento público, una gala benéfica para veteranos meses después. El aplauso fue educado, los apretones de manos genuinos, pero aún podía sentirlo. La corriente de curiosidad, de incomodidad, como si la gente no supiera muy bien qué pensar de mí. Y eso estaba bien, porque no estaba allí por ellos. Estaba allí por los que nunca podrían contar sus historias, los que regresaron en pedazos, física y emocionalmente, y cuya verdad nunca haría titulares. Estaba allí por mí. La casa de Puerto La Cruz se convirtió en mi santuario. Restauré el jardín que mi padre alguna vez cuidó. Comencé a hacer voluntariado silenciosamente en un centro de ayuda para veteranos en la ciudad. Dejé de revisar las noticias. Dejé de explicarme. Viví no como un símbolo, no como una advertencia, sino como una mujer que finalmente reclamó el derecho de definirse a sí misma. Y al final, esa fue la victoria que nadie podía quitarme. La casa junto al mar siempre ha sido mi ancla. Después del juicio, después de que los titulares se desvanecieran y las batallas legales se convirtieran en el ruido de fondo de recuerdos distantes, regresé a casa, no a una familia, no a aplausos, sino al único lugar que nunca me traicionó. La casa de Puerto La Cruz se alzaba tal como la recordaba: madera desgastada, ventanas rayadas por la sal, el jardín descuidado pero aún vivo bajo años de negligencia. Pasé mi primera mañana allí en silencio, los dedos rozando los muebles antiguos, escuchando el viento llevar recuerdos a través de las puertas entreabiertas. No me apresuré a llenar el espacio. Lo dejé simple,
desnudo, honesto. Comencé a cuidar el jardín de nuevo, lentamente, pacientemente, con las manos en la tierra, las rodillas presionadas contra el suelo. Encontré algo que no sabía que me faltaba: quietud, del tipo que no exige respuestas, del tipo que te permite simplemente existir. Escribí páginas llenas de historias que había llevado durante décadas, algunas de fronteras lejanas, otras de tardes tranquilas de la infancia. No escribí para publicar, escribí para la mujer que me había convertido, para la niña que alguna vez fui, para la vida que aún estaba reconstruyendo. Simón visitaba a veces. Nunca se quedaba mucho. Nunca hablaba mucho. Pero cuando venía, nos sentábamos en el porche con café, mirando el sol hundirse bajo el agua, el cielo sangrando en tonos dorados y violetas. No hablamos del juicio, de la familia, de las cosas que perdimos. En cambio, hablamos de música, de los libros que estaba leyendo, de las pequeñas cosas que de alguna manera se sentían como todo, cuando el mundo finalmente se ralentiza lo suficiente para notarlo. Lo perdoné en silencio, no con palabras, sino con presencia. Y él, a su manera silenciosa, también me perdonó por la distancia, por los años que ambos dejamos escapar. Aprendí a vivir sin el ruido del pasado. Aprendí que la sanación no llega de una vez. Se cuela, suave, vacilante, como la luz del sol a través de ventanas agrietadas. Y sobre todo, aprendí que a veces la paz no es algo que encuentras. A veces es algo que construyes, un respiro, una elección, un momento a la vez. Tomó más tiempo del que me gustaría admitir entender que sobrevivir no era el final de mi historia. Durante mucho tiempo, creí que resistir las batallas del tribunal, las traiciones y el dolor era la línea de meta. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, me di cuenta de que los finales no siempre son nítidos. A veces se disuelven en comienzos tan silenciosos que apenas los notas. Dejé de contar los días desde el veredicto. Dejé de medir mi vida por lo que había perdido. En cambio, comencé a plantar rosas. Al principio, se sentía trivial, incluso extraño, pero cuando aparecieron los primeros brotes, rosas suaves, rojos profundos, encontré algo gentil en mí que pensé que había muerto años antes. No se trataba solo de flores. Se trataba de nutrir algo frágil, algo vivo. Me despertaba con el amanecer. Dormía sin pesadillas. El peso en mi pecho se aligeraba, no desaparecía, pero se volvía más suave, más soportable. Simón seguía visitando. La distancia entre nosotros se reducía, no a través de confesiones dramáticas o reconciliaciones grandiosas, sino a través del simple acto de estar presente. Me ayudó a construir una nueva cerca. Me trajo semillas para el jardín. A veces nos sentábamos durante horas sin hablar. Y de alguna manera, esos silencios sanaban más que las palabras jamás podrían. No busqué el perdón de Leonardo ni de mi madre. No busqué explicaciones que nunca llegarían. Los dejé ser fantasmas en mi historia. Presentes, pero ya no definitorios. Por primera vez en mi vida, no era la decepción de nadie. No era el chivo expiatorio de nadie. Solo era yo. Me encontré en el sonido de las olas, en las páginas de manuscritos a medio terminar, en el olor del jazmín llevado por la brisa marina. Aprendí a amar el silencio. Aprendí a encontrar significado sin lucha. No era la heroína que la gente quería que fuera. No era la villana que otros pintaron. Era simplemente una mujer que sobrevivió. Que eligió no dejar que la amargura echara raíces. Que cuando tuvo todas las razones para odiar, eligió en cambio comenzar de nuevo. Y para mí, eso era suficiente. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero agradecerte. No solo por escuchar, sino por ser testigo, por sentarte a mi lado a través de la oscuridad, a través del fuego, a través de los lugares silenciosos en el medio. Esta no es una historia sobre la victoria en la forma en que la mayoría piensa en ella. No se trata de ganar o demostrar algo al mundo. Se trata de reclamar lo que fue mío desde el principio. Mi dignidad, mi nombre, mi paz.
Se trata del largo y lento proceso de levantarte después de haber sido derribado. No una vez, sino una y otra vez. Se trata de aprender que el perdón no siempre es algo que das a los demás. A veces es algo que te das a ti mismo. Vivimos en un mundo rápido para juzgar, rápido para abandonar, rápido para convertir el dolor en espectáculo. Lo sé mejor que la mayoría. Pero también sé esto. Hay poder en decir la verdad. Hay poder en sobrevivir. Y hay un poder inmenso en elegir comenzar de nuevo sin odio, sin amargura, sin la necesidad de venganza. No sé qué batallas estás peleando. No sé qué heridas cargas, pero sé que aún estás aquí. Y a veces, eso es lo más valiente de todo. Si esta historia tocó algo en ti, espero que la lleves adelante. Compártela. Haz espacio para las personas en tu vida que necesitan escuchar que estar roto no significa estar derrotado. Y si necesitas un recordatorio, no eres lo que dicen de ti. No eres lo peor que te ha pasado. Eres digno de empezar de nuevo, de paz, de alegría, de volver a casa contigo mismo. Gracias por ser parte de este viaje. Antes de despedirnos, nos encantaría saber desde dónde nos lees. ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche tardía donde historias como esta te hacen compañía? Déjanos saber en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte al canal. No solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy, estés donde estés. Esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no toca a tu puerta. Espera silenciosamente hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate, y nos veremos en la próxima historia.